Vida nómade. Con el tejido, las mujeres de todas las edades aquí decimos lo que nos va pasando. Por eso, porque las cosas pasan y se mueven, nuestros ponchos están atravesados por esas rayas que nos llevan y nos traen. Antes había caminos secretos, como los que servían para esconder los toldos y que no fueran vistos. Había otros caminos que fueron muy conocidos, rastrilladas les decían. Por ahí arreaban los animales, una nube de polvo, de gritos y de tierra que resonaba a su paso. Bueno, hoy voy a hablar mi nombre es Ana Martín y voy a hablar del libro Nos viene a la cabeza sobre las tejedoras, hilanderas y tejenderas de la provincia de La Pampa. Me preguntabas cómo surge esta idea y es porque yo he sido psicóloga muchos años, interesada, he escuchado a muchas mujeres, me interesa el tema de la mujer, he escrito libros sobre eso y me interesaba conocer a estas mujeres tejedoras, entender sus vidas en su contexto. También porque soy pintora, pinto, y entonces me atraía mucho la estética de los ponchos. De manera que en una oportunidad una amiga me dice: yo te conecto con Andrea Pombar, que está agradecida en el libro, que es la directora de este espacio de gobierno. Ella fue la que me dio de alguna forma el itinerario, me hacía las conexiones. Y con una amiga dispuesta a acompañarme, salimos a la ruta por 3 años seguidos, en realidad un viaje por año, porque tampoco era tan fácil por las actividades, los compromisos de una y de otra, o por el clima, o porque llovía y la ruta estaba difícil. Bueno, fuimos con mi auto, a costa mía, por supuesto, y entrevistamos a las tejedoras que pudimos en Santa Isabel, en Victorica y en Puelén. Entre tanto, entre estas idas y venidas, yo investigaba sobre los pueblos originarios, sobre el contexto de vida, sobre lo que pasaron, y ahí vimos que ellas seguían tejiendo. Hay como un canon que repito en el libro, que siguieron tejiendo. Las preguntas eran sobre el tejido, obviamente que yo buscaba saber más, y trabajé un poquito sobre ciertos temas, como el tema del agua, de los nombres de la Pampa, porque me parece que era un tema importante, sobre todo para el tejido, porque además tienen que lavar las lanas, se les lastiman las manos, aunque ahora hay una ley provincial que les aporta las lanas y también le facilita la comercialización, de manera que es un área que se considera de patrimonio, ¿no? Y fue muy interesante conocerlas, muy interesante. En el libro está la parte más ligada a la investigación, que además tratamos de hacer un libro bonito, con ilustraciones, de los lugares, de ellas, los que nos permitieron mostrar. Y también después hay una parte sobre el final, del cual saqué ese párrafo que leí inicialmente, porque que fue ficcional. No es mi costumbre, yo soy más ensayista, pero me gustó imaginar cosas, imaginar lo que ellas me hubieran podido decir si hubiéramos tenido más tiempo y más confianza. Porque es muy difícil llegar, por ejemplo, a Puelén, son muchas horas de viaje, de hecho nos quedamos en el pueblo, y el contacto siempre es, como inicial, ¿no? Uno no llega a una confianza, habría que haberse quedado a vivir cerca de ellas, cosa que no era posible para nosotras. De manera que llegamos hasta donde llegamos. El libro habla de sus maneras de hablar, habla de la condición de la mujer y de la condición de mujer en ciertas colectividades, pero que en definitiva son fenómenos que nos atraviesan a todas. En un capítulo que se llama La naturaleza se hace trama, como si todo se volviera dorado, así como se pone mi cabeza cuando tengo recuerdos lindos, como cuando baja el sol en la tardecita y una luz finita ilumina las caras contra lo oscuro y parece que nos hiciera más lindos.
Los colores se alternan como en el paisaje que de lejos parece liso, pero de cerca se ve escalonado. Otras veces cortamos con rayitas en negro, como haciendo una base que se sigue como un camino. Podrían ser huellas, también como las que deja un animal cuando pasa, o como si fueran muchos, como las hormiguitas que hacen hilera con sus cargas. A veces alternamos dos colores en esas huellas y quedan como si fueran seres que se mueven y se ven chiquititos. Ellas lo han hecho siempre, aprendieron de sus madres, inclusive durante una época que coincidentemente es la época donde, terminada lo que se llamó la derrota de ellos con la llamada campaña al desierto, ellos son confinados a Emilio Mitre. Y era un lugar muy desértico, 600 hectáreas, pero una zona donde solo había para sembrar una papa o arbustos silvestres, tener algunas ovejas o cabras, amenazados por pumas. De manera que inclusive inicialmente se hizo escuela, iglesia, pero todo eso se fue destruyendo. O sea que estas chicas jóvenes se fueron de sus casas buscando trabajar de empleadas domésticas, como los hombres se iban al sur, a las esquilas, o se empleaban en changas para sobrevivir. De manera que estas chicas, muchas perdieron el hábito del tejido y gracias a esta ley provincial que crea estos centros de tejido, centros de artes, entonces ellas reaprenden. Pero cuando yo les preguntaba entonces eso, cómo aprendemos unas de otras, o nos viene a la cabeza, y a mí me parece que esa frase nos viene a la cabeza, alude a cierta vida imaginaria que se ha transmitido sin palabras quizás, ¿no? Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Emiliano Guerresi, tu próximo ídolo o tu próximo gatillo fácil. La Bauhaus fue una escuela de Weimar, en Alemania, cuyo objetivo era unir las vanguardias artísticas con el diseño y la arquitectura para mejorar la sociedad. El director fundador Walter Gropius tomó el nombre de Bauen, que significaba construir. Exponentes de diferentes disciplinas trabajarían con una gran variedad de técnicas para formar un nuevo gremio de artesanos sin divisiones de clases. Según el manifiesto de Gropius, construyera el nuevo edificio del futuro en arquitectura, escultura y pintura fueran uno. Los profesores de la Bauhaus incluían a lumbreras de la vanguardia del siglo XX. En su núcleo estaban al principio los expresionistas. El pintor suizo Johannes Itten desarrolló un curso para extirpar a los estudiantes cualquier preconcepción anticuada. Su compatriota Paul Klee dio clases sobre composición y el pintor ruso Vasily Kandinsky, pionero de la abstracción sobre forma y color. Esta teoría de las bellas artes puso en práctica talleres de artesanía en que profesores y estudiantes construían una relación maestro-aprendiz. Pero después de 3 años, los talleres todavía hacían obras individuales a mano. ¿Cómo se podría tener la importancia planeada si no se producían obras a gran escala? Bajo la influencia de Theo van Dorsburg y Aleksandr, Gropius inauguró una nueva etapa con principios constructivistas. En lugar de artesanos, la escuela tenía por objetivo formar diseñadores e ingenieros cuyos prototipos fueran producidos en masa. La abstracción geométrica, característica de la escuela, se refinó aún más y se adoptaron materiales y maquinaria de tecnología avanzada. El Departamento de Arquitectura encabezó una tendencia sencilla y funcional conocida como racionalismo. Se produjeron muebles, empapelados y textiles Bauhaus y la escuela se volvió un éxito comercial. El arquitecto Ludwig Mies van der Rohe se convirtió en director en 1930 antes de que los nacionalsocialistas retiraran sus fondos en 1932.
La Bauhaus fue por un tiempo una institución privada en Berlín, pero para 1933 había sido cerrada de nuevo por los nazis. Los artistas emigraron a Gran Bretaña y Estados Unidos del otro lado del Atlántico. Los ideales de la Bauhaus tuvieron un gran impacto y muchos exprofesores se volvieron influyentes catedráticos en universidades de arte y diseño. Con el tejido, las mujeres de todas las edades, aquí decimos lo que nos va pasando. Por eso, porque las cosas pasan y se mueven, nuestros ponchos están atravesados por esas rayas que nos llevan y nos traen. Antes había caminos secretos, como los que servían para esconder los toldos y que no fueran vistos. Había otros caminos que fueron muy conocidos, rastrilladas le decían. Por ahí arreaban los animales, una nube de polvo, de gritos y de tierra que resonaba a su paso. Me parece que algo así como quitarme prejuicios, porque cuando uno no conoce algo te hace fantasías. En cambio yo conocí señoras de las que podía hablar de cualquier cosa, que tenían casas parecidas a las mías o con otra decoración. Todas habían intentado hacer cosas, otras no nos dejaron ir a la casa, también respetable. Las vimos en los lugares comunes. A una experiencia preciosa en Puelén. La mamá de Olga Gómez, que era la jefa del grupo, que todavía lo sigue siendo porque el año pasado vino a la presentación del libro y tiene una hija que ya teje muy bien, yo le dije que me gustaría conocer a las ancianas y fue a buscar a su mamá. Y su mamá, que ya teje esas tabaqueras, borda tabaquera, que también es otra técnica, vino con su hermana y su hermana apenas se podía desplazar. Me impresionó su cara, muy bella, una señora mayor que se movía en el terreno. Bueno, después en realidad no la fue a buscarla ella con Eva, con mi amiga que me acompañaba. Así que yo ni me di cuenta porque estaba entrevistando a las otras. Y fue muy emocionante verlas. Y cuando las llevamos de vuelta a la mamá de Olga y a su cuñada, digamos, a su casa, que sí era como una casita de chácara con gallinas, el marido se había ido al pueblo, así que había justo llegado. Ella le regala a su cuñada 6 huevos y la llevábamos, y ella me tomaba las manos y me decía, ¿cuándo las voy a poder volver a ver? Y yo sabía que era muy difícil, pero fueron las más cariñosas, fueron enternecedoras realmente. Así que nada, son parte nuestra y somos parte de ellas. No hay nada diferente salvo esa tradición y esa actividad en la que han persistido y han resistieron como mujeres y dando valor, y llegaron a poder darle valor a algo que las define, ¿no? Si el invierno estuvo duro o yo no anduve bien y me quedé con pocos colores, puedo hacer una raya que sobresalga, pero ya dije que tendría que tener otro tanto de lana para el otro lado, para equilibrar. Es que no se pueden dejar figuras sueltas como ánimas en pena, hay que poder atarlas, y se las ata en forma de dibujo, de un lado y del otro, arriba y abajo, o adelante y atrás, midiendo los ovillos. El tejido fue en el área andina la matriz primaria para el desarrollo de las artes plásticas. De su seno surgieron las tendencias que se expresaron después en la pintura mural, en el grabado, en metal, en madera, cerámica e incluso en la escultura en piedra. Por eso, el análisis del arte antiguo del Perú debe comenzar con el estudio del tejido si se quieren entender las fuentes de unidad estilística e ideológica. El arte textil es, en primer lugar, una respuesta a la necesidad de abrigarse del frío y protegerse del sol.
Satisfecha esta necesidad, su valor se mide en términos de utilidad, función y calidad. En principio, el factor formal es secundario, pero las costumbres y las modas hacen de este aspecto formal o estético un factor importante, al igual que la función y la calidad. El arte textil de los Paracas es considerado como uno de los más finos y sofisticados del mundo. El diseño y la calidad de las fibras y pigmentos, la variedad de colores y técnicas empleadas son extraordinarias. Trabajan con telares, pero no parece haber mayor desarrollo de ellos, sino una asombrosa habilidad y paciencia en sus artesanos. El tejido llegaba a presentar 500 hilos por pulgada cuadrada. Hoy no llega a la mitad, sobre el cual se agregaban bordados con agujas. Utilizaron la lana de vicuña o algodón. En general, sobre la tela básica de algodón se bordaban los diseños con lanas de colores. Las tonalidades son delicadas y armoniosas. Se han contado 7 colores con los que lograron 190 gradaciones de color. Los colores, productos de pigmentos minerales y vegetales, se han conservado casi inalterados. En el bordado utilizaron un punto que imita las mallas del ganchillo. En ocasiones es salpicado por hebras de oro o de plata, lentejuelas, cabellos humanos y pelos de murciélago o de vizcachas. Y en algunos casos añadían plumas. Hoy vamos a volver al tema de la mujer, porque tenemos que mostrar arte de mujeres, porque es un arte que se ha visto poco, se ha conocido poco, quizás se desarrolló poco, sobre todo cuando el arte era una profesión que tenía un mecenazgo, y eso era para los hombres, ¿no? Las mujeres estaban más reducidas a una vida privada. De todas maneras, hoy quería hablar, voy a seguir a Silvia Hirsch, que es una coordinadora, que habla de las yicas. Y ahora les voy a contar qué es. En realidad no ella, sino que uno de los autores que ella coordina. Habla de las mujeres del Chaco, las mujeres huichí, en el noreste del país. Y sé que cuando digo arte, a lo mejor esto podría dar lugar a alguna discusión, pero en realidad es un arte de tejido de una fibra vegetal que se llama chaguar y que es ancestral. Es el trabajo de las mujeres, es casi una metáfora de lo femenino. No solo porque es el trabajo de ellas, que ahora les voy a contar, sino también porque ellos concebían a la mujer como un receptáculo, lo mismo que Aristóteles. O sea que la fertilización para esa cosmovisión, lo mismo que para los griegos, estaba a cargo del varón y la mujer era considerada un receptáculo. Quizás simbólicamente ellas hacían bolsas y bolsos, ¿no? Continentes, digamos, para llevar cosas. Ellas parece que lo hacían para cuando tenían hijos, uno para cada hijo, otro para el marido, para llevarlos, y también después para vender, con la salvedad de que ellas no podían vender solas en público, sino que así como tejían en grupo, de manera colectiva, también vendían en grupo. Algo hay ahí que ese lugar de mujer que todavía aparentemente, por lo menos al tiempo de escritura de este libro, está bastante restringido. Sobre la mujer, lo que cuentan estos autores es que, bueno, estaba destinada básicamente a lo privado, si bien ya estamos viendo cómo ha habido una puerta hacia, no sé si llamarle lo público, porque no es representación pública, pero sí es abrirse a lo comunitario. Y entonces ellas estaban destinadas a la maternidad
Había un importante rito de iniciación cuando le llevaron la menarca, donde esta chiquita, la niña de 12, 11 años, era como aislada, no podía consumir grasas, y luego era acompañada por su abuela a ciertos rituales, hasta que, bueno, una vez así como habilitada para ser una mujer, ya pasaba a encaminarse a este lugar que era el de ser la esposa y madre, ¿no? El trabajo no era solo el tejido, que es el que hacen en común, pero probablemente también incluía todo el trámite de salir al monte a buscar el jaguar, que eran unas plantas muy carnosas, y después había que sacarles lo líquido, la pulpa, supongo, aislar las fibras, teñirlas, hilarlas, bueno, un trabajo complejo, ¿no? Pero seguramente muchas de las personas que nos van a ver han tenido estas bolsas, las han usado. Si tengo algunas se las voy a mostrar. No tiene demasiadas buenas figuras esto, pero bueno, ahí están las bolsas, y también acá aparecen los significados de los diseños. Por ejemplo, panza de iguana, cuero de mulita, parece que ya estaban estandarizados. Piel de viborón, supongo que tiene que ver con esa variante, cuero, pecho o cuero de panza de luishis, caparazón de quirquincho, ojo de lechuza, bueno, y sigue, ¿no? Eran los diseños como establecidos, y dice que además llevaba todo un aprendizaje. Creo que lo ensayaban 3 veces cada vez, no sé por qué significado tendría eso, el ritual de ensayar un diseño hasta lograrlo. Acá hay una viejita que está tejiendo. Sí, pareciera que las abuelas ya tenían otra libertad, ¿no? Y esta es la zona del país donde están esta cultura, la cultura wichí. Bueno, me pareció interesante valorar una producción tradicional, pero tan ligada a la identidad, ¿no? Como los tejidos del oeste pampeano, o sea, tienen valor identitario, y me parece que han logrado trascender de ese mundo a donde estaban destinados, porque también les han llegado los cambios sociales, pero de alguna manera también representan no solo a las mujeres, sino a su comunidad, y además encontraron por esa vía una manera de tener ingresos, de manera que me pareció interesante tenerlo en cuenta y conocer un poco más de esto.